Querida familia, bienvenidos a Café con Fe, donde cada semana vamos recorriendo la Biblia y alimentándonos con el mayor tesoro que Dios nos da, que es su palabra. Y por supuesto, con un poquito de café, pero ya sabéis, el café despierta, pero solo Dios levanta. Vamos con el programa de hoy. Muy buenas, familia. Pues como otras veces vamos a tener con nosotros a Rubén, que es amigo personal mío, párroco de Hinojosa de San Vicente, unos pueblos preciosos en la sierra. Por cierto, uno de ellos este año ha sido votado como el pueblo más bonito de Castilla-La Mancha, Hinojosa. Y luego también es profesor en nuestro Instituto Superior de Estudios Teológicos, en nuestro Instituto de Ciencias Religiosas. Hemos compartido aula en el Pontificio Instituto Bíblico de Roma. Y nadie mejor ni más preparado para hablarnos del tema de hoy, Libro de los Jueces. Muy buenas, don Rubén. Buenas, Valentín. Nadie mejor, qué lástima, pues no te diría yo nombres. No, bueno. Nadie mejor que Rubén, porque además que lo hace siempre con simpatía, en un estilo pues yo creo que muy bonito y que a todos nos encanta escuchar la palabra de Dios. Todo hay que decir que está un poco nervioso, ¿eh? Porque dice, siempre, a ver por dónde me voy a preguntar. Pero si es que vamos a preparar, ¿qué me vas a preguntar? ¿De qué vamos a hablar? ¿De jueces? Vale, gracias. Pero yo creo que Rubén lo hace muy bien, o sea, esto está controlado, Rubén, controladísimo. Vamos al ataque, Rubén, Libro de los Jueces. Además yo creo que es un libro que tú y yo queremos mucho. Lo primero te pregunto por tu experiencia personal con jueces, porque ambos aprendimos hebreo. Rubén y yo aprendimos las lenguas antiguas para poder leer la Biblia en su propio idioma y aprendimos hebreo con el Libro de los Jueces, Rubén. ¿Qué días aquellos en Roma? Es, qué tiempos aquellos, qué tiempos aquellos. Estudiando vocabulario de hebreo hasta en el metro y en el autobús. En todos sitios. Ahí con los cromos, estudiando. Sí, no, y fue pues el primer libro bíblico que tradujimos del hebreo. O sea porque además el Libro de los Jueces, Rubén, si tuviéramos que poner una etiqueta a cada libro, por ejemplo, yo siempre digo que Josué es como solemne, un estilo muy solemne, muy litúrgico, pero el Libro de los Jueces sería bueno quizá compararlo como una especie de serie que tiene como una especie de muchos capítulos, ¿verdad? Que van apareciendo uno y otro. Sí, cada capítulo dedicado a un juez, sobre todo los mayores, porque los menores ocupan menos espacio. ¿Cuántos jueces tenemos? Son 13, creo. 13. Bueno, si contamos a Abimelech como juez, porque ahí es como el primer prototipo de rey, que al final no cuaja, entonces si a Abimelech le consideramos juez serían 13, si no le consideramos juez, como algunos le llaman el antijuez, 12. Muy bien, bueno, pues vamos con este libro un poquito. Lo primero, ¿qué contexto histórico, qué arco histórico engloba el Libro de los Jueces? Me explico. Josué es la conquista de la tierra prometida y el asentamiento en la tierra prometida. ¿En qué momento histórico nos encontramos ahora? ¿Cuál es el periodo histórico de los jueces? Pues es justo la continuación, aunque es verdad que van un poco solapado, porque la conquista de Israel se realiza con victorias militares, tipo se nos relata en Josué, pero en el propio libro de Josué también se nos dice que hay partes que se le resiste, y un poco de esa resistencia surge el Libro de Jueces, ¿no? Los diversos problemas externos, pero es verdad que la perspectiva de jueces, más que quedarse como en la tierra, hay un problema de que se pueden perder la tierra, de que está en peligro, de la opresión. Yo creo que el punto de vista es más interno y espiritual de pues, lo que hablamos la última vez en Deuteronomio, ¿no? Se han olvidado del Señor, entonces la vida se corrompe, y si la vida moral se corrompe, automáticamente se pierde la herencia que Dios ha prometido, que es la tierra, ¿no? Eso es. Entonces los jueces un poquito están en ese periodo histórico. Josué, hasta la instauración de la monarquía. Conquista, claro. Eso es, la tierra prometida.
y luego ya Samuel, el profeta Samuel, ungirá a Saúl, primer rey de Israel, y digamos que entre el periodo de la monarquía y el periodo de la conquista tenemos ahí un espacio de tiempo que los expertos discuten. Yo, para mí, 300 y pico años. Soy de los que le echa un poquito más de años. Es la cronología temprana del Éxodo. Me encanta, soy de los que le echa un poquito más de años al periodo de los jueces. Pero lo primero, ¿qué es un juez? O sea, porque, por ejemplo, si a mí me dicen que es un juez, inmediatamente pienso en un señor que se pone una toga, que está en un juicio, que escucha unos casos a unos abogados. Pero en la Biblia, ¿qué significa la palabra juez? Porque que David o Saúl son reyes, lo entiendo. Que Moisés es legislador de Israel y como su guía o caudillo que les lleva a la tierra prometida, bueno, pues también se nos ha explicado. ¿Pero qué es un juez? O sea, juez se vincula con la justicia, pero la justicia no entendida únicamente desde el punto de vista humano, sino sobre todo de el vivir acorde a la voluntad de Dios. O sea, hacer justicia es cuidar que se cumpla la ley de Dios. Entonces, los jueces surgen, diríamos, con personajes carismáticos en el sentido de que son suscitados por Dios, precisamente con esa función principal, es decir, reconducir al pueblo para abandonar la idolatría y llevarle de nuevo a la vivencia de la justicia, es decir, conforme al pacto y a la alianza hecha con Dios. No obstante, esa labor, es verdad que depende mucho del personaje, tiene como otros matices, ¿no? Por ejemplo, hay jueces que tienen el matiz de guerrero, de caudillo militar, ¿no? Pues por ejemplo un Gedeón. Hay jueces que tienen el matiz de profeta, por ejemplo Débora, ¿no? Como intermediario del mensaje de Dios hacia los hombres. Bueno, van poniéndose diversos aspectos, ¿no? Pero yo diría que es aquel gobernante, de alguna manera, que pone en orden el pueblo de Israel, que cada vez vive más caóticamente en el momento en el que se aparta de la ley de Dios, suscitado por Dios, ¿no? Por eso con Abimelech antes hemos dicho, ¿será juez, no será juez? Porque es él el que se arroja ese cargo, ¿no? Entonces, es de alguna manera el antijuez frente al resto. Y algo que me sorprende es cómo se gobierna Israel en este momento. O sea, queda claro que el juez es como una figura polifacética, o sea, es alguien que imparte justicia, pero también es un líder militar, también es... en el ámbito religioso también. Ámbito religioso, eso es. Pero ¿cómo se gobierna Israel? O sea, Israel son 12 tribus, y esas 12 tribus, ¿qué conexión existen entre ellas? Un poquito cómo se las arreglan. A ver, cada tribu de alguna manera es autónoma, porque en el momento en el que Josué reparte la tierra y a cada uno le toca su porción, cada tribu se hace responsable de su porción. Pero es verdad que existe como una fraternidad entre las tribus, de tal manera que se ayudan y se piden ayuda a modo alianza, podríamos decir, para vencer a los enemigos comunes, ¿no? O sea, como ocasionalmente. Ocasionalmente. Es un gobierno muy autónomo que ocasionalmente se une para... Porque hay algo que les une, que es, de nuevo, otra vez lo mismo, ¿no? La fe en Dios. Entonces, frente a los enemigos que ponen en riesgo la heredad que Dios nos ha dado, entonces nos unimos para proteger el don de Dios que hemos recibido. Aunque mi don de Dios está en el sur, el tuyo está en el norte, el tuyo está en Transjordania, Cisjordania, dependiendo de dónde esté, al final es ponerse de acuerdo a defender el don de Dios, ¿no? También hay... Y aquellos que rechazan el colaborar con sus hermanos en la defensa de la porción son calificados de... Por ejemplo, el cántico de Débora, con Rubén y con tal, tiene palabras más que cobardes, que no acudís a ayudar y auxiliar a otros. Claro, o sea, digamos que los jueces son líderes carismáticos que Dios suscita en un determinado momento para ayudar al pueblo ante una serie de enemigos comunes y que se juntan. Has destacado antes algo que me llama mucho la atención y es la fe en un único Dios. Y es que efectivamente existe un único santuario, que es el Arca de la Alianza, que en este periodo histórico, además hay pruebas arqueológicas muy chulas, se encuentra en Silo, que Silo viene a ser como la capital religiosa de Israel. 3 arqueólogos bastante conocidos han estado excavando allí durante los últimos años y efectivamente han encontrado rastro de culto israelita en este periodo histórico del cual estamos hablando. Por tanto, no son solo historietas,
sino auténtica historia la que podemos captar en este libro. Bueno, pues vamos a ver un poquito algunos de estos jueces, pero antes me interesa que nos hables del ciclo, lo que yo llamo una especie de leitmotiv o estribillo que se repite todo el rato en el ciclo de los jueces. O sea, porque es verdad que tenemos 12 jueces, pero siempre un poco la historia está narrada sobre la misma plantilla. O sea, siempre pasan las mismas cosas. Y al final, si yo te repito una cosa una vez, bueno, es interesante. Si te la digo 2 veces, ya insisto. Si te la digo 3 veces, es que es importante. Si te la digo 4, soy un pesado. Pero si te la digo 12 veces, 12 es que no se te puede olvidar. O sea, ¿por qué el libro de los jueces siempre repite el mismo ciclo? ¿En qué consiste ese ciclo y por qué nos tenemos que quedar con él? A ver, antes de entrar en el ciclo, que de alguna manera estructura o nos hace progresar en la historia que se narra en el libro, creo que es clave como dar unas coordenadas a nivel de estructura para ubicarnos en el libro, ¿no? El libro tiene como una puerta de entrada, una introducción, y luego un epílogo o una conclusión muy marcada. Además están conectados, creando como una inclusión dentro de la cual están la historia de los 12 jueces más uno, ¿no? Más Abimelech. Entonces, en la primera parte empieza por el aspecto externo o físico, ¿no? De cómo se conquista la tierra, pero al final el único bien parado es Judá, que es el que vence a los enemigos. Luego se van elencando todas las tribus y dice, se asentaron, pero no consiguieron ni conquistar esta ciudad, ni esta otra, ni someter a estos enemigos. Entonces, como que la conquista ha quedado un poco a medias, ¿no? A medias. Justo la versión siguiente es entrar en la razón espiritual o verdadera de por qué esta conquista no se ha podido realizar, ¿no? Ya lo decía Moisés, ya lo dice Josué, es decir, para heredar la tierra hay que ser fiel a la ley del Señor, ¿no? Entonces, se pone de relieve que el pueblo no está siendo fiel, ¿no? Y ese es como el leitmotiv que irá arrancando, ¿no? Luego, la conclusión termina como con la inversa, ¿no? Uno es como la aberración o la corrupción idolátrica, que también va saliendo a lo largo de la historia de los jueces, y por último, incluso una guerra civil que pone en riesgo la supervivencia de una de las tribus, si no recuerdo mal, la de Benjamín. Eso es. Ahora, esa situación final introduce un nuevo estribillo, ¿vale? Vamos ahora con el ciclo, ¿no? El ciclo es, hay quien elenca 4 elementos, quien elenca 6, ¿no? Pero es simple, ¿no? El pueblo de Israel se olvida del Señor, hace lo que Dios detesta, consecuencia, viene un castigo que generalmente es externo, y entonces son oprimidos por los pueblos circundantes. Cuando el pueblo se ve oprimido, entonces llora, grita, se arrepiente y clama al Señor, Señor, ayúdanos. Y Dios, que es misericordioso, ¿no?, responde favorablemente a esa petición, suscitando un juez que se carga a los enemigos, establece la paz, arranca del corazón de los israelitas el olvido de Dios, y hay un periodo de paz, estabilidad y armonía durante X tiempos. Y vuelta otra vez a la pescadilla. Entonces se olvidaron otra vez del Señor, volvieron a hacer el mal, otro castigo, otro pueblo que les oprime, se arrepienten, Dios les suscita un juez que les libera. Y vuelven a hacer así continuamente cada juez. Ese es el estribillo importante, clave interpretativa, ¿no? En la parte final, el énfasis cae no tanto en que han hecho el mal a los ojos del Señor, es decir, se han olvidado de él y han olvidado la ley, sino que el énfasis cae más en cada uno hacía lo que le parecía, eso era la casa de Tócame Roca, allí cada uno hace lo que le da la gana, sí, y se da una razón, porque no había rey en Israel, ¿no? Entonces, de alguna manera, nos va preparando para recibir la monarquía, que será justo el periodo siguiente. El periodo siguiente. Qué bien, entonces, podemos decir que el periodo de los jueces es un poco un periodo de anarquía, de inestabilidad, porque de alguna forma, claro, Dios salva al pueblo a través del ministerio de los jueces, cuando precisamente peor está porque sus enemigos más le están acosando, pero luego ese pueblo rápidamente se olvida de Dios. Digamos que el peor pecado que el pueblo comete es un olvido continuo de Dios. Y de nuevo vuelven a ser oprimidos otra vez. O sea, a mí lo que me resulta como muy gracioso es que Dios utiliza siempre la cruz y el sufrimiento, Rubén,
para traerte hacia Él. O sea, las pruebas, las dificultades, lejos de alejarte de Dios, a veces en las manos de Dios son un instrumento de su providencia para podernos acercar con redoblado empeño, con ganas a Él. Y así aparece en el libro de los jueces, el pueblo se acuerda de Dios porque está siendo acosado literalmente. Entonces, es algo precioso, porque a nosotros nos enseña también cuál es el sentido de mis sufrimientos, de mis cruces, que de alguna forma también me piden que yo me pueda acercar algo más a Dios, ¿no? O sea, en el libro de los jueces el sufrimiento o la opresión tiene como un doble valor. Uno es este, el otro es verdad que es como más sencillo, más llano, pero en la gente popular está también como grabado a fuego, ¿no? Es que el mal hace que sufras. Eso es. Entonces, son como las dos cosas, ¿no? Si tú sufres, lo primero que te tienes que preguntar es, ¿estaré haciendo algo mal? Y si una vez examina la conciencia y dice, pues no, entonces el siguiente paso es acercarme al Señor, ¿no? Y si descubro que he hecho algo mal, el segundo paso siempre está, ¿no? Acercarme al Señor a pedir perdón, ¿no? Muy bien, Rubén. Bueno, pues vamos allá. Te voy a preguntar por alguno de los jueces, pero Vale. en primer lugar por una mujer, porque es verdad que hoy día a veces se acusa a la Biblia o a los cristianos de no valorar suficiente a la mujer, que me parece una auténtica tontería, porque nosotros tenemos a la Virgen María, que la consideramos pues la reina del cielo. Pero es que ya en el Antiguo Testamento hay figuras de mujeres increíbles que salvan al pueblo de Israel in extremis. Se me está viniendo a la mente el caso de Esther, el caso de Judith, auténticas heroínas. Pero es que tenemos en los jueces el caso de Débora. ¿Quién fue Débora y por qué es importante? Débora, y a la que se la une Yael, ¿no? Y Yael también. Ahora hablaremos de ella, ¿no? Pues Débora era una profetisa que dictaminaba justicia, ¿no? A modo, pues los ancianos que ayudaban a Moisés, ¿no? De hecho tenía su palmera, ¿no? La palmera de Débora, allí se sentaba, ¿no? Como si fuera el trono de justicia, y cuando alguno tenía algún litigio, algún problema, pues acudían a que ella pusiera solución a ese entuerto. Juzgaba, gobernaba en Israel, Débora. Eso es. Entonces, Israel está siendo oprimido y Dios le dice a Débora, he escuchado, ¿no? La aflicción y el arrepentimiento de mi pueblo, voy a suscitar un salvador, ¿no? Dice, además, perdona que te corte, Rubén, quienes están oprimiendo a Israel en este momento es un pueblo del norte, Yavín, se llama el rey de Hatzor, a través de su general Sísara. ¿Recuerdas que cuando hicimos un curso de arqueología en Israel visitamos Hatzor? O sea, las ruinas de esa ciudad es increíble. En toda la época del bronce no hay una ciudad más grande en Caná. 40 hectáreas de ciudad, que para estar hablando de una época muy antigua, tipo siglo XIII a.C., o sea, es una locura, o sea, es una ciudad brutal. Con lo cual, es verdad que lo que nos cuenta el libro de los jueces es cierto. O sea, es una fuerza militar formidable contra un Israel hecho tribus, con gobierno un poco anárquico, un Estado muy descentralizado y con poca capacidad para la autodefensa. Luego, si yo no recuerdo mal, ¿no? Pero aquí en arqueología está más puestos tú, que estás haciendo algún seminario y demás, creo recordar que es una de las ciudades de las que no se duda que su destrucción sea a manos de Israel, ¿no? Porque solo habría 4 potencias que pudieran emprender la labor de conquistar esa gran orbe, esa gran potencia. 2 se descartan porque sus divinidades y deidades están destruidas, entonces no voy a destruir mi divinidad, entonces Egipto y Canaán caen, ¿no? Y quedan los pueblos del mar y Israel. Los pueblos del mar no tienen interés porque no está vinculado al comercio marítimo, así que las pruebas apuntan a que ha sido... arqueológicas además irrefutables, eso es. Pero vamos al ataque. Débora. ¿De qué estamos hablando? Nos hemos puesto a hablar de Hazor y... Te he cortado, es que lo tenía que decir. Ya lo he visto, Débora, ya lo he visto. Dice Débora. la Biblia, Rubén, era como una madre para Israel. Qué palabras tan bonitas. Era como una madre para Israel. O sea, no es casualidad que... Bueno, vamos a contar la historia, pero no es casualidad que los santos padres hayan visto en Débora una figura de la Iglesia, ¿no? Eso es. Ahora después aterrizamos como un poco en la aplicación espiritual, ¿no? Que este pasaje puede tener. Entonces Débora llama a Barak para que lidere el ejército a modo general frente a los enemigos, ¿no? Y le manda. Pero Barak
ahí muestra un poco la debilidad, manifestándose las mujeres, paradójicamente, en este pasaje, más valientes que los hombres, ¿no? Entonces Barak dice, voy y lidero a Israel con una condición, que tú vengas conmigo. Efectivamente, Barak es el general del ejército. Como y diciendo, si no viene Débora la mujer elegida por Dios, yo voy con miedo, ¿no? Eso es. Y entonces Débora dice, vale, iré contigo, pero entonces el éxito de la campaña no será ni tuyo ni de ningún hombre, sino de una mujer. Entonces Barak organiza el ejército, el ataque hace que Sísara, el general enemigo, huya, ¿no? Y allí en el camino de huida, ¿no? Pues está una jovencilla, Jael, ¿no? Que le invita, oh general, pase en la tienda y descanse, ¿no? Se conocían, entonces amigablemente dice, bueno, aquí estoy sano y salvo, ¿no? Pide agua, le da leche, y está tan cansado que cae rendido, ¿no? Entonces en ese momento ya él, cogiendo una piqueta de la tienda y un martillo, ¿no? Se lo clava en la sien y ahí queda tendido, ¿no? Con lo cual, al final, la lección que nos da la Biblia es que el mayor ejército que existía en Canaán es derrotado por dos mujeres, por Débora y por Jael. Con lo cual, es bonito porque yo creo que la lección de fondo es siempre que Dios hace las cosas de una forma distinta a como nosotros las planearíamos. Y que al final la victoria es suya. O sea, ¿quién iba a pensar que el mayor ejército del mundo lo iba a derrotar una mujer, Débora, que se dedicaba a impartir justicia, obviamente ella no era militar, y luego Jael, que sencillamente era lo que hoy día llamamos ama de casa, que estaba en su tienda haciendo pues las labores propias del ordeño, con las vacas, y se carga a Sísara, el mayor general que existía. O sea, es una forma que Dios tiene de enseñarnos que Él lleva los hilos de la historia y que puede hacer lo que quiera y que ningún ser humano puede como arrogarse un papel de orgullo delante de Dios. Pero luego después yo creo que viene una de las oraciones más bonitas de toda la Biblia, que es el Cántico de Débora. Ahí se van intercalando las voces, tanto de Barak como de Débora, que cantan a modo épico, ¿no? Además es un poema literariamente hablando, poéticamente hablando, precioso, ¿no? Pues por los paralelismos, bueno, no vamos a entrar en tecnicismo, ¿no? Pero a nivel poético muy bonito, donde canta estas acciones del Señor, y sobre todo como la idea de fondo o la clave interpretativa es un poco esto que comentábamos, ¿no? Que también está presente en otros cánticos de mujeres, ¿no? Que Dios enaltece a los humildes y derriba a los soberbios, ¿no? El cántico más famoso donde aparece esta idea es pues, el canto de Nuestra Madre la Virgen, ¿no? En el Magnificat, ¿no? Pero también está en el canto de Ana, está en este cántico esa idea de que Dios es el que da la victoria y Dios eleva lo pequeño, lo humilde y lo poderoso lo derrumba. Impresionante. Además, esa batalla de Débora y Jael contra Sísara tuvo lugar a pie del monte Tabor, que luego será famoso en el Nuevo Testamento por otras razones. De hecho, hay una aldea árabe a pie del Tabor que se llama Deburilla, que tiene ecos del nombre de Débora, que yo además a Débora le debo un milagro. Nunca te lo he contado. Esto es lo de que te quedaste tirado por el camino y me quedé tirado en el camino. ¿Y te salvó una mujer? No, tuve que hacer autostop. Pero esta es la que te recogió en el coche. Sí, me recogieron en el coche y no me querían recoger en el coche y me quedé tirado caminando por Israel allí en Deburilla. Y entonces me encomendé a Débora, paró, no me querían recoger en el coche, pero de pronto vi que llevaban un banderín del Barça colgando del retrovisor del coche. Yo soy del Madrid furibundamente. Y entonces, como no me querían recoger, dije, yo soy español. Se me quedaron mirando, digo, y del Barça también. Y entonces dijeron, ¿eres del Barça? Digo, pero por supuesto. Y entonces dijeron, pues entonces sube. Y di un par de Visca al Barça y Visca Messi, y entonces me subieron y me llevaron a tomar el autobús. Efectivamente, eso se lo debo yo a Débora. También tu comportamiento fue un poco de juez, porque sí. A nivel moral, muchos de los jueces, sobre todo a medida que va pasando, y Israel está más corrupto, ¿no? Dejan bastante que desear a nivel moral, ¿no? Pues en esto del tema de la mentira, a nivel moral... Dije creo que era español del Barça, era del Madrid, pero bueno, era por salvar la vida. Que hubiera corrido serio peligro allí en mitad de Deburilla a 50 grados. Bueno, al ataque, porque hay más jueces, por ejemplo, el caso de Gedeón, Rubén.
creo que la vocación de Gedeón es una de las escenas más bonitas de todo el Antiguo Testamento, comparable a el diálogo que tiene Moisés con Dios en la zarza ardiente, o por ejemplo el diálogo que tiene también Josué cuando se le aparece el ángel del Señor. O sea, es tan bonito, o sea, cómo se aparece Dios, le da ánimo, cuando Gedeón tiene miedo ante una batalla, cómo la victoria es de Dios. Cuéntanos un poquito la vocación de Gedeón. La vocación de Gedeón, o sea, Gedeón es un juez en el que esta idea de que Dios es el que lleva las riendas y el que vence queda patente de muchas maneras, ¿no? En las diversas batallas que va enfrentando. La vocación es típica según las vocaciones del Antiguo Testamento, ¿no? Entonces hay una manifestación divina, en este caso es el ángel del Señor el que se le aparece, diciendo que quiere liberar al pueblo de, pues yo creo que es una de las opresiones que más duramente se describe, ¿no? O como más negativas, más sufrientes. Gedeón manifiesta su incapacidad, pero si soy el más pequeño de mi familia, de mi casta y de mi tribu. O sea, ha sido a elegir el mejor preparado. O sea, mi familia es la menos numerosa y yo soy el menos preparado para enfrentar la batalla, ¿no? Entonces, y además un poco cobarde, porque se estaba escondiendo del propio efectivamente, estaba haciendo contra el que tenía que combatir. O sea, un tío cobarde ahí en el lagar escondido, pequeña, que era agricultor, y Dios dice, vas a ser el general de mi ejército, pero ¿cómo es posible eso? Entonces el ángel le vuelve a confirmar que sí, que eres tú, y él pide de alguna manera un signo que le confirma. Además ese va a ser como también un leitmotiv en el caso de Gedeón. Va a pedir como signos que le ayude a vencer sus miedos y sus dudas de que realmente va a vencer en diversas ocasiones a Dios, ¿no? En este caso es, espérate que te traigo una ofrenda y así veo si eres el ángel del Señor, ¿no? Entonces prepara un cabrito, creo que es, hace los panes de harina, tal, lo lleva, el ángel dice que lo ponga en la roca y con la punta del bastón una llama lo consume, ¿no? Entonces en ese momento él se da cuenta de que está ante el ángel del Señor y dice, estoy perdido, voy a morir, porque nadie puede ver a Dios y quedar con vida, ¿no? Y el ángel dice, no te preocupes, no tengas miedo, ¿no? Yo estaré contigo y vencerás a los enemigos, ¿no? Y cuéntanos esa batalla. O sea, me refiero, siempre tenemos miedo cuando delante de nosotros hay un objetivo que supera con mucho nuestras fuerzas. Cuando pensamos en el futuro, ¿verdad? Tendemos a ver que la misión que tenemos delante nos excede por completo. Y eso mismo sienten estos personajes. Pues aquí bíblicos, el tema de los números es increíble, porque es que 32.000 madianitas era el ejército, más o menos, era una locura. Increíble. Él consigue recabar de todo Israel 10.000, pero Dios le dice, no, estos son todavía... No, él, al revés, 32 son los que consigue él. Los madianitas son muchísimos más, barbaridad, ¿no? sí. Entonces Dios le dice, esto hay que diezmar, que se vea que la victoria es mía, ¿no? Y dice... Di que todos los que tengan valor y no tengan miedo se queden. Los que hayan experimentado algo de miedo, dudas, que se vayan a su casa. Y se fueron 22.000. Se quedan 10.000. Dice, estos siguen siendo muchos. Y Gedeón, cada vez que va viendo el ejército madianita hipernumeroso y él cada vez menor, diciendo, me está dando una tranquilidad, Dios, espectacular, ¿no? Al final se queda con 300 nada más. Se queda con 300, ¿no? Y dice, baja el arroyo y los que beban como un perro, con esos cuentas, tal. Y se queda con 300. Y ahí viene, pues, la astucia divina, ¿no? Claro, pero por un lado el desequilibrio de fuerzas. Tienes que dar una batalla contra miles y miles, decenas de miles de guerreros y tú solo tienes 300. Pero Dios quiere eso por una razón que Él da. No será tuya la gloria de la victoria, sino mía. Entonces, para que veas que yo estoy contigo, vas a vencer con una fuerza militar irrisoria para que no te arrogues tú con, no lo sé, con orgullo, el que eres el vencedor de esta batalla. Porque si vences con un gran ejército dirás, bueno, he vencido porque soy un gran líder, soy un gran estratega, porque tengo unas dotes militares brutales. No, nada de eso. Efectivamente, ¿no? Y además hay un detalle, hemos dicho que este es el que pide pruebas a Dios, ¿no? Al inicio con el sacrificio, luego la noche antes de enfrentar la batalla tiene una pelliza de lana, él dice a Dios, que cuando amanezca la pelliza esté llena de rocío, pero todo el campo a su alrededor esté seco, y efectivamente así sucede. Dice, perdón, Señor, que te ponga a prueba otra vez, pero que suceda lo contrario, es decir, que todo esté lleno de rocío y la pellica esté seca. Y así se lo encuentra, ¿no?
Entonces, aun a pesar de esas dos pruebas que Dios le da, hay una más, ¿no? que el Señor como le regala sin pedirla, ¿no? Y es cuando están cercando y acercándose al campamento madianita por la noche, escucha que dos combatientes enemigos están hablando de un sueño. He tenido un sueño, qué tal, qué cual, y el otro dice, pues esto solo puede significar una cosa, que el Señor va con Israel y vamos a perder, ¿no? Y entonces eso es lo que a él le da valor, ¿no? Aun a pesar de que tenga 300, como la confirmación de que el Señor está con él. Fíjate que lo que le da la confirmación no es las pruebas que le ha pedido, sino la que el Señor le regala. Entonces rodea el campamento de noche, van con un jarrón y una antorcha y las cornetas y tal y cual, y del ruido los madianitas piensan que están dentro y se matan entre ellos. Tremendo. Es verdad que algunos huyen, ¿no? Y ahí ya viene el episodio que me gusta menos porque Gedeón cae como en la venganza y demás, y para en una ciudad y dice, dan de comer a mi ejército, tal, y luego al final la venganza es un poco... Pero bueno, bien. Qué bien. O sea, de alguna forma es como aprender una catequesis acerca de la confianza en Dios. O sea, y de que Dios, aunque nosotros seamos pequeños, si de verdad tenemos confianza en Él, Dios es capaz de vencer incluso en una desproporción de fuerzas increíble. Pero basta es descubrir como que Dios está siempre con nosotros, ¿no? O sea, la frase que Dios le dice cuando Él manifiesta su miedo es la misma que a Moisés, yo estaré contigo, ¿no? Es como una constante, ¿no? La presencia del Señor en medio de nuestra pequeñez, ¿no? Y es precisamente esa presencia la que nos hace ser fuertes. Y finalmente, Rubén, la historia de todos nosotros conocida de Sansón. O sea, un muchacho que está en un territorio francamente inestable, porque él vive en el valle del río Sorek, en el territorio de la tribu de Dan, que está lindando con Filistea, que es verdad que el Espíritu de Dios empieza a habitar en él, y eso hace que realice pruebas enormes de poder, y que todos los filisteos le teman por su fuerza descomunal. También es verdad que hace una serie de votos a Dios, como no cortarse el pelo, no beber alcohol... Sí, desde el inicio, o sea, desde antes de su nacimiento, el ángel del Señor le dice a su madre que va a concebir un hijo, pero que este va a estar consagrado al Señor, ¿no? Entonces que no beba ni vino ni licor, que no se rape el pelo... además eso es lo que en el Levítico vimos, es pues los votos se expresaban en el nacireo. ¿Cuál es el problema? Que Sansón, aun siendo consagrado al Señor, va incumpliendo cada uno de los requisitos de este voto. El primero es que el nacireo no podía contaminarse con nada impuro o que tuviera que ver con la muerte, ¿no? Y una de sus grandes hazañas de las que presume, ¿no? A modo de acertijo, es que ha encontrado lo dulce en lo podrido, ¿no? En lo fuerte, ¿no? Porque se encuentra un león y un enjambre dentro del león y de esa miel come él, ¿no? Entonces ha entrado en contacto con lo impuro de la muerte, del cadáver del león. Lo segundo es que no beba vino ni licor y monta una fiesta en el momento de bodas y desposorios y tal y cual, que pues ahí corría el vino, más que en las bodas de Caná, ¿no? No se acabaría o... Y tercero está el voto de raparse el pelo. Es verdad que este es el único que él no incumple, pero bueno, ahí se enamora de una filistea, Dalila, que le engatusa, ¿no? Con las artes femeninas. Claro, ¿no? Esto es muy bonito porque de alguna forma, fíjate, Santo Tomás dice que por culpa del pecado perdemos la armonía interna, lo que se llama la paz interna, y es que mi razón manda sobre mis pasiones, sobre mis afectos. Pero por culpa del pecado nos desordenamos internamente y eso genera en nosotros mucha falta de paz, mucha tensión, y es que mis afectos dominan sobre mi razón, efectivamente. Y es lo que vemos en la historia de Salomón. O sea, como tantos personajes... Sansón. No, pero es que te iba a hablar de Salomón, digo, porque como tantos personajes bíblicos buenos, igual que Salomón, o sea, un chico que Dios le ha elegido, que le ha dado un don de sabiduría brutal, increíble, que gobierna a Israel, que es el mejor rey que jamás ha existido, pero luego deja que un afecto no ordenado vaya poco a poco conquistando parcelas de su vida, en este caso pues una tendencia a la lujuria, y al final termina
llevando una vida como muy promiscua, pecando constantemente contra el sexto mandamiento, y eso le lleva a la ceguera mental, a tal punto que ya no tiene sabiduría, ya no es capaz de discernir, cae en la idolatría, y termina días que habían sido de gloria, pues en un paisaje bastante sombrío y bastante tenebroso. Y algo así sucede con Sansón, al final incluso la propia ceguera física, porque los filisteos lo capturan, y le ciegan los ojos, pero claro, según se va viendo en el ciclo de Sansón, no es la primera vez que con Dalila cae un poquito en el vicio de la lujuria, porque era muy dado a no saber gestionar los asuntos un poquito del corazón, era enamoradizo y prácticamente pues estaba siempre detrás de a ver qué mujer. Claro, digamos que Sansón no era una persona que supiera gobernarse a sí misma, y al final eso les lleva a perder la vista, les lleva a la ceguera, con lo cual yo creo que también el libro de los jueces, presentándonos estos ejemplos, lucha contra el relativismo moral. O sea, y de alguna manera el paisaje que nos dibuja el libro de los jueces es qué sucede cuando cada cual hace lo que le parece bueno a sus ojos. Que eso, traducido al mundo actual, es subjetivismo. Subjetivismo, relativismo moral. Es decir, eso al final conduce a la muerte, conduce a la ceguera, conduce a el no recibir las promesas de Dios, y de hecho vemos un panorama en el libro de los jueces pues bastante agridulce, dulce, porque ves la acción de Dios con un poder brutal, como en el caso de Débora, de Gedeón, venciendo a los enemigos en una desproporción increíble, porque es Dios el que pelea, Dios intentando salvar, pero agrio en el sentido de que ves a los hombres que se quedan muy cortos en su respuesta, como nos pasa a nosotros, y es que el libro de los jueces es una fotografía de nuestra propia vida. ¿Algún consejo final, Rubén, para que nos animemos a leer este libro? Termino una cosita de Sansón, ¿no? Advierte como de un doble peligro, además de este que hablabas, ¿no? El contemporanizar con lo mundano. La mundanidad. Entonces, su diálogo, que esto tendrá en Israel una repercusión práctica, que es la prohibición de los matrimonios mixtos. Eso es. ¿No? Y el énfasis de la raza por la raza para guardar, ¿no?, la esencia también desde el punto de vista religioso. Y hay un detalle también de Sansón que no quería pasar por alto, y termino con el consejo final, que es cómo termina la historia. Termina, que algunos han visto como una imagen, ¿no?, tipológica de Cristo, ¿no? Termina con los brazos extendidos. Le dice al Lazarillo que le lleve a las columnas centrales donde están todos los filisteos de banquete, tal cual, extendiendo los brazos, y con la entrega de su propia vida salva al pueblo de Israel, ¿no? Entonces, una imagen ahí de Cristo y la que cruz, con su ¿no?, muerte, que extendiendo los brazos y con su muerte trae la salvación a Israel, ¿no? Como consejo final del libro de jueces, hay como dos problemas. Uno es hacer el mal a los ojos del Señor, olvidarse de Dios, y el otro está en cada uno hace lo que quiere. Esto el Papa Francisco insiste mucho en que hay como dos enfermedades o dos tentaciones que nos llevan a una mundanidad espiritual. El Papa la llama neognosticismo y neopelagianismo. Entonces, el primero, de olvidarse de Dios porque soy autosuficiente y ya me basto yo solo, sería ese neopelagianismo, o individualismo, autosuficiencia, llámalo como quieras. El otro peligro, que es lo importante es lo que yo sienta, lo que yo viva, la verdad la tengo yo, es ese neognosticismo, ¿no?, que al final es un subjetivismo. Estas dos expresiones son parte de los dos estribillos que encontramos en el pueblo de Israel. Y de alguna manera se nos propone la solución a esto. Frente al individualismo o la autosuficiencia, un confiar en Dios y un acudir a Dios constantemente, es decir, dependo de Dios para poder vivir. Y en el momento en el que el pueblo de Israel quita a Dios de su corazón, su subsistencia está en peligro. Entonces, lo que se ve a nivel físico es lo que sucede a nivel interior, ¿no? El pecado es lo que hace que me rompa por dentro, ¿no? Es el peligro mayor, ¿no? Y en el otro sentido, ¿no?, la solución que se propone es como un rey.
no había rey en Israel y esto era un caos, ¿no? Entonces, de alguna manera, estas dos figuras o estas dos medicinas, la fidelidad a la ley y el rey como ordenador externo, ¿no? Pues son de alguna manera lo que tenemos en la Iglesia. Es decir, la Iglesia que nos dice por dónde indicar y objetiva, ¿no? Más allá de nuestros sentimientos y demás, ¿no? Y al mismo tiempo es la que nos da a Dios, que nos ayuda a vivir, o nos da el don del Espíritu Santo, que es el que nos ayuda a vivir conforme a esta ley. Muy bien, pues muchísimas gracias, Rubén. Yo creo que a todos nos está dando más ganas de leer esta obra, el Libro de los Jueces, de la cual pues seguro que extraemos un montón de enseñanzas. Pues querida familia, ya sabéis, aquí con nosotros cada semana desentrañando el mejor menú, que es el que nos ofrece la palabra de Dios, y con los pies en la tierra, pero con el corazón en el cielo. Chao.